Llegar al punto en el que decides, o más bien aceptas, que vas a asumir otra nacionalidad, no suele ser el resultado de una reflexión romántica. En un escenario normal, nadie debería necesitarlo. Uno nace en un país, construye ahí su identidad, su historia, su vida, y con eso debería bastar. Cuando ocurre de otra forma, casi siempre hay algo extraño en el camino. En otros contextos, una segunda nacionalidad aparece como una ventaja. Padres nacidos en otro país, un derecho que se hereda, un documento que se tramita por si acaso, algo que se guarda en una gaveta y que probablemente nunca se use. No era nuestro caso. En nuestro caso había una bomba de tiempo. Venezuela no estaba emitiendo pasaportes con normalidad. Los nuestros estaban por vencerse. Y cuando un pasaporte se vence, no vence solo un documento, vence tu margen de maniobra, vence la posibilidad de resolver una emergencia, de viajar, de proteger a tu familia. En nuestro caso, además, estaba el pasaporte de nuestra hija. Si a un adulto ya se le cierran opciones cuando no tiene documentos válidos, para un menor la situación es todavía más delicada, más lenta y más incierta. Ahí desaparece cualquier discusión teórica. No hay ideología, no hay debate identitario. Hay una pregunta muy concreta. ¿Qué hacemos si mañana no podemos garantizar lo mínimo? La naturalización dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una carrera contra el tiempo. Como suele pasar en estos procesos, no hay un camino claro. Hay ruido, muchísimo ruido. Grupos, historias, versiones contradictorias, personas que pasaron el proceso hace meses, otras hace años, otras la semana pasada, cada una bajo reglas ligeramente distintas. Las condiciones cambian, las preguntas cambian, los criterios cambian y además cada familia carga con su propia urgencia. Había grupos donde se compartían las preguntas del examen. No eran 10 ni 20, eran cientos, una base enorme. Estudiar eso no era repasar un temario, era sentarse a memorizar fragmentos completos de historia, cultura, política y símbolos nacionales. Para que se entienda el tipo de cosas que uno estudia, no se trataba de preguntas abstractas como ¿qué es México? O ¿qué valores representa? No, eran preguntas como ¿cuáles son los premios Nobel otorgados a mexicanos? ¿Quién fue el primer astronauta mexicano? ¿Cuál es el máximo galardón de la Academia Mexicana de Cine? ¿Qué mexicanos han ganado el premio Oscar y en qué categorías? ¿Cómo se llamaba una actriz extranjera icónica del cine mexicano de la época de oro? ¿En qué año ocurrió un evento histórico específico? ¿Quién promulgó determinada ley? ¿Qué artículo constitucional establece tal cosa? Y desde mi punto de vista, el problema no estaba en las preguntas, que ya de por sí eran difíciles. El punto es el contexto. Porque mientras tú estás tratando de recordar el nombre de Rodolfo Neri Vela, o si el premio se llama Ariel, o qué director ganó qué estatuilla, tu cabeza no está en un salón de clase, está en otra parte. Está en qué pasa si no apruebo, cuánto tiempo tengo antes de que se venza el pasaporte, qué pasa con mi hija si quedamos sin documentos. Ahí es donde el examen deja de ser académico. Mi esposa hizo el proceso antes que yo. Aprobó el examen en su primera oportunidad. Eso dio algo de aire, pero no resolvía todo. Yo todavía estaba en riesgo y mientras yo no pasara, el problema seguía ahí. En ese momento uno tenía 3 oportunidades para presentar el examen. Fallar no era simplemente no aprobar. Fallar significaba tener que esperar meses, no recuerdo si un año, para volver a intentarlo. Y esperar no era una opción, porque el calendario no se detiene y la fecha de vencimiento de los pasaportes tampoco. Presenté el examen una primera vez y no lo aprobé. Eso pesa más de lo que uno admite. No por el resultado en sí, sino porque el reloj sigue corriendo igual. La presión no baja, por el contrario, aumenta. En la segunda oportunidad logré aprobar, pero la experiencia fue cualquier cosa menos neutral. El lugar donde presenté el examen hacía que todo fuera todavía más tenso. No era un salón, no era un espacio diseñado para evaluar con calma, era una ventanilla, un mostrador estrecho de unos 30 centímetros. Ahí mismo, donde normalmente te atienden, te entregan el examen. 10 preguntas, tiempo limitado y frente a ti todo el tiempo la persona de la oficina observando. Y no es una exageración. Mientras respondes, alguien está viendo qué marcas, cómo dudas, cuándo te detienes. No con mala intención, pero presente. No hay anonimato,
no hay distancia, estás completamente expuesto. Y mientras lees preguntas como ¿cuál es el récord de carreras que ganó Ana Guevara en las Olimpiadas del 2003? ¿Cuándo fue la matanza de Tlatelolco? ¿Quién inventó el primer anticonceptivo oral? La muerte de Artemio Cruz es una novela de... No estás pensando en cultura general, estás pensando en consecuencias. Y como si eso no fuera suficiente, la vida no se detiene. El día que presenté el examen fue el día anterior a las primeras vacaciones que tomábamos en 2 años desde que habíamos llegado a México. 2 años sin una pausa real. 2 años reconstruyendo todo. Trabajo, estabilidad, rutina, identidad. Tenía la maleta a medio hacer. Tenía la cabeza dividida. Estudiaba fechas y nombres mientras pensaba en descanso, en cansancio acumulado, en todo lo que había quedado atrás. Además, el costo del proceso no era menor. No era un trámite simbólico. Era una inversión importante equivalente al costo de un pasaporte. Dinero que no se gasta con ligereza cuando estás empezando de nuevo en otro país. Cada intento tenía peso económico, además del emocional. Recuerdo el momento exacto. Entregar los papeles, leer las instrucciones, ver el reloj marcar el tiempo, de pie, solo, leer las preguntas, avanzar una por una, dudar en alguna, seguir, terminar. Y luego, esperar. La espera es corta, pero se hace muy larga. Ahí te pasan muchas cosas por la cabeza. No por el miedo al examen, sino por miedo a lo que viene después. Pensé incluso en lo extraño que era estar preocupado por un examen a esa edad. Pero esto no era un examen cualquiera. No estaba validando conocimientos. Estaba protegiendo el futuro. Cuando la persona regresó con el examen en la mano y me dijo que lo había aprobado, el alivio fue inmediato. No fue euforia, fue descarga, como si el cuerpo soltara algo que había estado sosteniendo demasiado tiempo. Firmé, puse mis huellas, seguí unas instrucciones casi en automático. Pero aprobar el examen no era el final. Después viene otra espera, una distinta. Ya no estudias, ya no respondes preguntas, pero sigues sin tener control. Hay que esperar el acto administrativo en el que formalmente el Estado te reconoce como mexicano. Ese momento, el del verdadero cierre, lo cuento en otro video que se llama Mientras no me llame el rey. Ahí está la otra mitad de la historia. Yo salí de ahí y al día siguiente nos fuimos de vacaciones. Sí, celebrando, pero con cansancio encima, con la sensación de haber cerrado algo grande, de haber quitado una piedra del camino. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al menos lo mínimo estaba garantizado. Eso es lo que muchas veces no se ve desde afuera. El examen no es difícil solo por las preguntas. Es difícil por lo que representa, por lo que te estás jugando, por la presión de hacerlo bien cuando no hay margen para el error, por la carga emocional de saber que no lo haces solo por ti, sino por tu familia. Compartir esta experiencia no es para dar consejos ni explicar el proceso. Es para ponerle palabras a algo que solo entiende quien lo vivió. Y para que quien esté pensando en hacerlo sepa que no está exagerando cuando siente que es demasiado, porque sí lo es, pero aún así se puede lograr.